Hola mis amigas y amigos de Salud en un Minuto, es un verdadero gusto poderlos saludar el día de hoy. El día de hoy empezamos con la sección académica, uno de los temas de mayor interés dentro del ámbito médico para mis colegas médicos y próximos colegas es entender bastante bien qué significa el proceso neoplásico. Es un tema bastante sencillo, lamentablemente a veces no muy bien entendido. Es por ello que, y justamente para tener un poco de relación con los temas que hemos visto últimamente en nuestra página, vamos a hablar sobre los principios de neoplasia, sobre las bases de neoplasia. Sin embargo, antes de empezar hablando sobre neoplasia, creo que es importante ver todos los cambios fisiológicos y patológicos que ocurren antes de llevar a la creación de un tejido anómalo denominado neoplasia. Es por ello que vamos a empezar con adaptaciones del crecimiento. Es importante saber que todo órgano se encuentra en homeostasis bajo un estrés fisiológico sobre este. Cuando hablamos de homeostasis con un estrés, básicamente lo que queremos decir es que un órgano se encuentra bajo ciertos estímulos hormonales, bajo el uso, los nutrientes y también toda la sangre que lleva este hace que este órgano pueda tener adaptaciones del crecimiento, que es justamente lo que vamos a ver en este momento. Y bueno, y a veces perdónenme que hago estas líneas así, pero es que como estoy empezando a utilizar este programa, todavía no estoy tan acostumbrado. Muy bien, por lo tanto, un incremento en el estrés, es decir, un incremento en la estimulación hormonal, un incremento en el uso, un incremento en los nutrientes o un incremento en el flujo sanguíneo sobre un órgano va a llevar a un incremento en el tamaño del mismo. El tamaño de los órganos puede crecer de dos formas. La primera es una hiperplasia y la segunda se denomina hipertrofia. Cuando hablamos de hiperplasia, hablamos del aumento del número, esto es un signo de número, del número de células, esto gracias a la creación de nuevas células por las células madre. Sin embargo, cuando hablamos de hipertrofia, hablamos del aumento del tamaño de las células por activación genética, por lo tanto, con síntesis de proteínas y producción de organelas. Es importante saber que estos dos procesos ocurren de manera simultánea en la mayoría de los tiempos, como por ejemplo en un útero gestante, en donde existe la fase proliferativa y la fase secretora gracias a ciertas hormonas que vendrían siendo el estrés, como la FSH, la LH, la progesterona y los estrógenos, que aumentan el número de células y el tamaño de las mismas a nivel del útero gestante. También del útero cada vez que viene la menstruación, ¿no? Entonces, de esta forma ocurren estos dos procesos por un aumento del estrés. Ahora, y es bastante importante y quiero dejarlo bastante en claro, que recordemos el ciclo celular, ¿no? El ciclo celular tiene varias etapas. Está determinada por la etapa de la mitosis y por ciertas etapas que se denomina la etapa G1, S y la G2. ¿No? Hablamos de etapa G1, casi todas las células que sí pueden volverse a crear, ¿no? Es decir, volver a nacer. Sin embargo, hay ciertas células que se encuentran en la etapa G0, como por ejemplo las células cardíacas, las células nerviosas o las neuronas, ¿no? Y también, por ejemplo, podríamos poner en este grupo a las células esqueléticas, ¿no? O del músculo esquelético o estriado. Muy bien. Estas células que se encuentran en fase G0 solamente pueden crecer en tamaño, es decir, en hipertrofia y no en hiperplasia. Porque sabemos muy bien que, por ejemplo, las neuronas, una vez destruidas o muertas o bajo necrosis, no pueden volverse a reproducir, pero sí pueden crecer en los nervios, por ejemplo. Entonces, estas de aquí solamente van a producir hipertrofia, pero no hiperplasia. Un ejemplo bastante importante de esto son los miocitos, ¿no? En el corazón, que justamente ya lo había dicho. Aquí tenemos un tejido cardíaco, obviamente es patológico. Podemos observar
que aquí se encuentra un gran crecimiento hipertrófico de los miocitos, ¿no? Justamente hablamos de una dilatación del ventrículo izquierdo. Normalmente este ventrículo debería ser más o menos de este tamaño. Sin embargo, producto del estrés aumentado sobre este ventrículo, se produce este crecimiento bajo hipertrofia, porque ya lo dije, los miocitos cardíacos no tienen hiperplasia y se produce esto. Solamente para ponerlo y para que ustedes lo tengan en su memoria, hay dos tipos de hipertrofia, ya que estamos en esto, ventricular: la hipertrofia concéntrica y la hipertrofia excéntrica. La hipertrofia concéntrica se produce por aumentos de la presión, mientras que la hipertrofia excéntrica se produce por aumentos del volumen. Y ahora quiero decirles una cosa, y es que la hipertrofia concéntrica casi siempre lleva a una insuficiencia cardíaca, mientras que la excéntrica es muy improbable que lleve a una insuficiencia cardíaca. En otras palabras, es peor la concéntrica que la excéntrica, ¿no? Solamente para que lo tengamos bastante claro. Bien, el siguiente tema que quiero hablar, y todavía dentro de hiperplasia e hipertrofia, es un término bastante importante que viene siendo la hiperplasia patológica. Muy bien, la hiperplasia patológica es todo crecimiento en número de células que puede resultar ser maligna en el futuro, es decir, llevar a un proceso que se denomina displasia y que luego justamente es el próximo tema a ver. Displasia, y la displasia es precursora de neoplasia. Y les voy a poner un ejemplo bastante interesante, que es la hiperplasia endometrial. Entonces ya sabemos qué significa hiperplasia: aumento del número de células. Por lo tanto, hiperplasia endometrial es el aumento del número de células en el endometrio. Clínicamente, esto de aquí se puede observar como un sangrado en una paciente posmenopáusica, que hasta que se determine lo contrario es una hiperplasia patológica. Una hiperplasia patológica que puede llevar a un cáncer. Casi todas las hiperplasias patológicas llevan a displasia, que finalmente evoluciona a neoplasia, ¿no? Es bastante interesante. Sin embargo, hay una notable, escúcheseme bien, notable excepción, que es la hiperplasia prostática benigna. La hiperplasia prostática benigna no es precursora de cáncer y tampoco aumenta el riesgo de cáncer de próstata. Y para eso quiero volverlo a explicar. Sabemos que esta es la próstata, aquí se encuentra la uretra, ¿no? Y la hiperplasia prostática benigna casi siempre se encuentra periuretral, mientras que el cáncer de próstata se encuentra en la parte posterior de la próstata. Ahora, esto y esto no tienen ninguna relación. Pero sin embargo, solamente para ponernos a pensar un poquito, si viene un paciente con hiperplasia prostática benigna, como está alrededor de la uretra, casi siempre nos va a venir con sintomatología temprana, como por ejemplo aumento de la frecuencia urinaria, nicturia, a veces disuria, disminución del chorro urinario, mientras que pacientes del cáncer de próstata, es decir, solo cuando el cáncer alcance la uretra, vamos a tener síntomas. Entonces hay que tener bastante cuidado. Pacientes mayores de 40 a 50 años, siempre tacto rectal, porque sabemos que la próstata se encuentra por delante del recto y como se encuentra en la parte posterior el cáncer, el examen digital va a poder palpar fácilmente la parte posterior de la próstata y podemos diagnosticar, ¿no? También podemos hacerlo mediante la prueba que ya sabemos que es el PSA, antígeno prostático específico, que básicamente podemos determinar que hasta 10, un valor de hasta 10, casi siempre es producto inflamatorio y podríamos determinar que es una hiperplasia prostática benigna, y mayor de 10, pensar siempre en cáncer de próstata, ¿no? Pero igual son temas que veremos luego. Tenemos otro término que es atrofia. Sabemos que igualmente esto se debe a una disminución del estrés, es decir, una disminución, vuelvo a repetirlo, de la estimulación hormonal, un desuso o una disminución de los nutrientes o del flujo sanguíneo hacia un órgano, lo cual va a llevar a una disminución del tamaño del órgano. La atrofia igualmente se puede llevar bajo dos situaciones o bajo dos formas. La primera es una disminución del número de células y la segunda es una disminución del tamaño de células.
La disminución del número de células se va a llevar por un proceso que se denomina apoptosis, ¿no? Que bueno, vamos a revisarlo esto mucho más a detalle cuando veamos biología molecular y específicamente bioquímica, pero sabemos que esto se lleva a cabo gracias a ciertas enzimas que se liberan de la mitocondria gracias al citocromo y produce la muerte programada de las células, ¿no? Y es importante que así lo determinemos y lo nombremos, muerte programada de células, porque también hay otra muerte de las células, como por ejemplo producto de la inflamación o necrosis, que no es una muerte programada y no es apoptosis. La siguiente es una disminución del tamaño de células, ¿no? Para que ustedes lo entiendan, una célula, bueno, una célula, como nos dan en la escuela, esta es la membrana, este es el núcleo, y aquí se encuentran una gran cantidad de organelas, ¿no? Una de esas organelas tiene una forma más o menos cilíndrica y se denomina proteosoma, pero bueno, aquí existe el citoesqueleto, que es como el esqueleto, ¿no?, de la célula. Y para disminuir el tamaño de las células van a haber ciertas sustancias que se denominan ubiquitinas, las cuales se van a unir a esta parte del citoesqueleto y van a pasar por estas organelas que se llaman proteosomas y por lo tanto de esta forma se van a degradar, es decir, una célula de este tamaño va a pasar a ser una célula de este tamaño, es decir, una disminución del tamaño de células, ¿ok? El siguiente tema que vamos a ver es la displasia. Esto se produce por un cambio del estrés, lo cual va a llevar a un cambio del tipo de células. Esto se produce normalmente en el epitelio, que es el tejido que se encuentra sobre todos los órganos, como por ejemplo, el tejido escamoso, el tejido columnar o el tejido del urotelio, ¿no?, que justamente se encuentra en la parte urinaria, es decir, en la parte urogenital. Escamoso básicamente tiene una forma así, columnar tiene una forma, como su nombre lo dice, columnar, y urotelio casi siempre tiene una forma como cuadrada, ¿no? Muy bien, entonces eso es una metaplasia. La metaplasia normalmente pueden manejar mejor el estrés al cual se cambia este epitelio. Para entenderlo, voy a dar un ejemplo. Aquí podemos observar, esta es parte del esófago, ¿no? El epitelio normal del esófago es un epitelio de tipo escamoso no queratinizado, como aquí, ¿no? Sin embargo, podemos ver que desde aquí hay un cambio en el epitelio bastante notable, ¿no?, a un epitelio más bien de tipo columnar. Y vamos a preguntarnos por qué. Vuelvo a repetir, la metaplasia es un cambio del estrés, lo cual va a llevar a un cambio del tipo de células. Imaginémonos que este es el esófago. El esófago se encuentra continuado en la parte inferior por el estómago, y en esta parte de aquí hay un esfínter que se denomina el esfínter esofágico inferior, el cual evita justamente que parte del contenido gástrico se devuelva hacia el esófago. Y el esófago, como lo dije, tiene un tejido, un epitelio de tipo escamoso no queratinizado. ¿Por qué tiene este epitelio? Porque justamente este epitelio fuerte hace que no hayan laceraciones a este nivel del esófago por todo el bolo alimenticio que llega, es decir, es un epitelio que protege sobre los daños mecánicos. Sin embargo, al existir un daño del esfínter esofágico inferior, hace que gran cantidad del contenido gástrico se devuelva por el esófago y por lo tanto va a cambiar el estrés normal de este esófago en la parte inferior especialmente, lo cual va a llevar a este tipo de cambios, a una metaplasia que se denomina metaplasia de Barrett, ¿no? O también se denomina esófago de Barrett, es decir, el tejido normal, el epitelio escamoso no queratinizado va a cambiar a un epitelio columnar productor de mucina. Es decir, el esófago cambia este epitelio con un epitelio bastante parecido al que se encuentra en el intestino, solamente para protegerse de todo el ácido procedente del estómago. La metaplasia por lo tanto, es una reprogramación de las células madre que en teoría es reversible, es decir, si se le quita el estrés a cualquier tejido va a regresar a su tejido normal.
por ejemplo, y vuelvo a tener el ejemplo, si a este esófago le quitamos el estrés del ácido gástrico, corrigiendo, por ejemplo, aumentando el tono del esfínter esofágico inferior o dando a nuestro paciente inhibidores de la bomba de protones, es decir, tratando, por ejemplo, el reflujo esofágico, gastroesofágico, en teoría, todo esto debe volver a esto, es decir, es reversible. Sin embargo, si el estrés persiste, en el mismo ejemplo, si no tratamos la causa, es decir, más ácido gástrico en el esófago, puede llevarnos a una displasia, que es un crecimiento desordenado, definitivamente precursor de cáncer, ¿no? Ahora que quiero hablar de metaplasia, igualmente quiero hablar de la deficiencia de vitamina A. Justamente aquí, y perdón que haya pasado antes, eh, ya que estamos en esófago, aquí en un esófago de Barrett, por ejemplo, si no tratamos el estrés, nos va a llevar a una displasia, ¿no?, de este mismo esófago de Barrett, y por lo tanto nos va a llevar a un cáncer de estómago, específicamente a un adeno, y lo quiero escribir todo para explicarles, un adeno CA o un adenocarcinoma. Adeno significa glándula y carcinoma es un crecimiento o una masa maligna, ¿no? Por lo tanto, si no tratamos la metaplasia, nos lleva a una displasia y finalmente al cáncer. Otro tipo de metaplasia se produce por la deficiencia de la vitamina A. Esta es una metaplasia que se denomina queratomalacia. Sabemos que la vitamina A es necesaria para la diferenciación de epitelios especializados, como por ejemplo la conjuntiva del ojo, y si no la tenemos, esta va a crecer de manera desordenada, ¿no?, y va a dar lo que se denomina una queratomalacia. Y otro ejemplo que también les quería traer es del tejido mesenquimal, específicamente el tejido conectivo, como la miositis osificante, ¿no?, que se produce después del trauma normalmente, y en el cual tejido óseo empieza a crecer a nivel muscular, ¿no? Este es otro tipo de metaplasia. Displasia es un crecimiento celular desordenado. La displasia viene después de la metaplasia y esta es una proliferación de células precancerosas. Tenemos varios ejemplos de esto. Por ejemplo, les voy a dar el NIC, y que por cierto mi tema de tesis fue justamente sobre neoplasia intracervical. Así que la neoplasia intracervical es un tipo de displasia, y aquí les enseño por qué. Porque de hecho tiene un crecimiento celular desordenado que ocurre obviamente en la zona de transformación a nivel cervical, y digamos que esta es la membrana basal, ¿no? Y estos son los epitelios de la zona de transformación. Hablamos de neoplasia intracervical grado 1, 2 o 3, y esto afecta justamente a 1/3, a 2/3 o 3/3, y esta parte de aquí ya se denomina un cáncer in situ, y cuando ingresa a la membrana basal es un cáncer invasor, ¿no? Todo esto, por lo tanto, es un proceso displásico, y cuando ingresa a la membrana basal se denomina cáncer o cáncer invasor. Por lo tanto, es un crecimiento celular desordenado y es una proliferación de células precancerosas, y por lo tanto, en teoría, también sigue siendo reversible. Y el mismo ejemplo les quiero dar con la neoplasia intracervical. Por ejemplo, si tenemos una neoplasia intracervical grado 1, básicamente este tiene hasta un 70% de curarse, por así decirlo, de manera solo, o de revertir de manera solo. Neoplasia intracervical grado 2 como hasta un 30%, y toda la neoplasia intracervical grado 3 o cáncer invasor es bastante difícil que sea reversible, pero en teoría se puede revertir de manera espontánea, ¿no? Entonces debemos tenerlo bastante claro. Igualmente sabemos, y bueno, ya lo sabemos, pero solamente quiero recordarles que la displasia, por lo tanto, viene de hiperplasias patológicas, como por ejemplo la hiperplasia endometrial, y de metaplasia, como por ejemplo la metaplasia de Barrett o el esófago de Barrett, ¿no? Entonces, este es el último estado reversible antes de que se produzca neoplasia, ¿no? Y otros dos
temas o básicamente conceptos que quiero ver y que quería incluir, aunque no tiene a veces mucho que ver con neoplasia, pero que quería incluirlo, es aplasia e hipoplasia. Aplasia, que es un fallo en producción celular durante la embriogénesis, como por ejemplo la génesis renal unilateral, y la hiperplasia, que es una disminución en producción celular durante la embriogénesis, como por ejemplo en el síndrome de Turner con un ovario pequeño, ¿no? Entonces, estos conceptos grábense en la parte más central de su mente, que nunca se les olvide, porque la siguiente clase vamos ya a hablar de neoplasia. Ha sido un gusto. Cualquier pregunta, por favor, no sean tímidos y háganla. Y nos vemos en la próxima clase. Soy César Palacios, médico general, y es un gusto poder tener contacto con ustedes.